En días anteriores estuvimos viendo el plano euclidiano, vimos coordenadas, subconjuntos y simetrías. ¿De acuerdo? Entonces, ahora todo eso que vimos en R2 lo vamos a extender al espacio, es decir, un conjunto formado por los puntos que viven en R3 con 3 dimensiones, y vamos a ver igual cómo ubicar puntos. Vamos a ver subconjuntos, operaciones entre conjuntos y simetrías. Entonces, primero vamos a definir qué es el espacio, a ver cómo se ve. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, está formado por, bueno, se genera a partir de tres planos que son ortogonales, 2 a 2, ¿de acuerdo? Y entonces, para introducir coordenadas cartesianas debemos de tomar tres planos concurrentes, es decir, que se intersequen en un punto y perpendiculares 2 a 2, y se denota por R3, ¿de acuerdo? En este caso, este es un primer plano, este de acá, este que se está moviendo, ajá. Mi segundo plano es este plano de acá, y mi tercer plano es este, ¿de acuerdo? Y si ustedes se dan cuenta, pues son ortogonales, ¿no? El ángulo que forman estos dos planos, los dos planos verticales, es un ángulo recto. Este plano vertical con este plano, que es el horizontal, forman un ángulo recto. Análogamente, el otro plano, este que está aquí, este que se está moviendo, con el plano horizontal, el plano también forma un ángulo recto. Ajá. Y los tres planos son concurrentes, es decir, se intersecan en un mismo punto, y ese mismo punto es este, el origen, que al igual que en R2 vamos a llamar, lo vamos a denotar por una O con coordenada 0,0,0, o simplemente un 0 con una barrita, ¿no? Con una flechita, ¿de acuerdo? Ese va a ser nuestro origen de coordenadas. Bien, ahora vamos a ver cómo encontrar las coordenadas de un punto, ¿de acuerdo? Entonces, los planos XY, XZ, YZ y XZ se denominan planos coordenados y dividen al espacio en octantes. Entonces, hasta ahorita no hemos puesto quiénes son los planos. Entonces, a este vamos a llamarle, al rojo, vamos a llamarle eje X. Al verde lo vamos a llamar eje Y, y al azul lo vamos a llamar eje Z, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el plano XY? Pues va a ser el plano formado por los ejes XY, X y Y. Entonces este será el plano XY. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿a quién me refiero con el plano YZ? Pues al plano formado por el eje Y el eje Z. Entonces, si ustedes recuerdan la animación pasada, pues aquí me queda un plano, y este plano es el plano YZ, el plano formado por los ejes X y Z. ¿Y quién sería el plano XZ? Pues es el plano formado por los ejes X y el eje Z, en este caso este de acá, ¿no? Este es el eje X y este es el eje Z. Entonces este sería mi plano.
¿de acuerdo? Este sería el plano, a ver, YZ y este XZ. Bien, ahora vamos a determinar quiénes son las coordenadas cartesianas de un punto en el espacio. Ajá. Entonces, para determinar las coordenadas cartesianas de un punto P en el espacio, se hace lo siguiente. Trazamos un punto P, por P una perpendicular al eje Z. Después, por el pie H de la perpendicular al plano XY, trazamos perpendiculares a los ejes X y Y, para repetir la construcción realizada en el caso del plano. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Vamos a empezar con el punto A. Entonces yo quiero saber quiénes son las coordenadas de mi punto A, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es trazar una recta perpendicular al plano XY que pase por el punto A. Entonces, y me fijo dónde corta al plano XY. Entonces corta aquí, ¿no? Y entonces ahora voy a hacer lo que hacíamos en el plano R2. Ajá. Entonces, a partir de donde corta, que es este punto, ajá, al que en esta diapositiva estamos denominando H, que es el pie de la perpendicular. Este es el punto H. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos para obtener las coordenadas de un punto en R2. Entonces trazamos una recta paralela al eje X. El eje X es el rojo. Entonces, bueno, me quedó medio chueca, pero bueno, ustedes imaginen que es paralela. Bueno, mejor voy a borrarla y voy a hacerla correctamente. Y ya se ve más claro que es paralela. Ajá. Y después tengo que trazar una recta que sea paralela al eje Y. Entonces, y que pase por H, que es la perpendicular, ¿no? Es decir, el punto en el que se interseca la recta paralela al eje Z que pasa por A y donde corta el eje XY. Ajá. Entonces, este punto de aquí es el punto H, ¿de acuerdo? Y me fijo donde intersecan. Ajá. Entonces, la primera coordenada corresponde a donde interseca con el plano X. En este caso, pues es 1 y cachito, ¿no? O sea, pongámosle 1.5. La segunda coordenada es donde interseca el eje Y, es decir, el verde. En este caso sería 2.5. ¿Cómo voy a encontrar? Este es el punto A. ¿Quién es la tercera coordenada? La tercera coordenada corresponde al eje Z y para eso, como dice aquí, trazamos por P una perpendicular al eje Z. Ajá, entonces voy a prolongar de aquí hasta el eje Z. Ajá. Y de tal forma que esta sea una recta perpendicular. Si se dan cuenta, aquí corta en el 2. Entonces, esas serían las coordenadas de mi punto A. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero obtener las coordenadas de mi punto B, pues hacemos algo muy similar. Entonces, para B, voy a trazar una recta paralela al eje Z y perpendicular al plano XY que pase por B. Ajá. Y me voy a fijar donde corta al plano XY. Y aquí es aquí donde corta, ¿no? Y ahora voy a trazar una recta paralela al eje X
y que pase por el pie de la perpendicular, ¿no? Que en este caso es esta, paralela al eje X. Ajá. Y entonces voy a hacer lo mismo, voy a trazar una recta paralela al eje Y que pase por la perpendicular. Entonces sería esta. ¿Sí? Y finalmente una recta paralela que diga perpendicular al eje Z que pase por B. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes serían las coordenadas de mi punto B? Pues la primera es donde se interseca con el plano X. En este caso es esto de acá, que es menos 1.5 aproximadamente. En el caso de Y es donde interseca al verde, ¿no? Que es mi eje Y, que en este caso, como se puede ver aquí, es el punto 2. Y mi coordenada en Z es donde interseca al eje Z, que en este caso es 3. ¿De acuerdo? Bueno, para que no se vea tan desordenado, voy a borrar. Bueno, y finalmente para el punto C vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pero ahora fíjense que el punto C está por debajo del plano XY, ¿no? Entonces aquí voy a trazar mi recta. Y donde corta al plano es aquí. Voy a borrar esta última parte, nada más para que me quede donde la perpendicular, el pie. Ajá. Y ahora a partir de este punto voy a trazar igual una recta paralela al eje X. Ajá. Después una recta paralela al eje Y que pase por el punto. Ajá. Y esas serían mis coordenadas. La primera es donde interseca al punto X, ¿no? En este caso sería menos 1, que diga sería 1.5. A Y interseca, este es menos 1 y aquí es menos 2, menos 1.5. Y para encontrar las coordenadas de Z, lo que tengo que hacer es trazar una recta perpendicular al plano XY y paralela al eje Z que pase por el punto C. Es esta. Se forma un ángulo recto. Y aquí está un poquito antes del menos 1. Vamos a poner menos 0.8. ¿no? O sea, esto es aproximado, nada más es como para darnos una idea, ¿no? No tengo la escala precisa, pero bueno. Esta sería la forma en la que obtenemos las coordenadas del plano del espacio, de un punto con coordenadas en el espacio R3. Ajá. La primera es X, la segunda Y y la tercera es Z. ¿Sí? Bien, pues ahora vamos a continuar, pero haciendo ahora lo contrario, ¿no? Ahora vamos a dar las coordenadas y queremos ubicarlas en el espacio euclidiano. Entonces, dada una terna ordenada de números reales A, B, C, para encontrar el punto Q correspondiente, primero localizamos el punto D de coordenadas A, B, 0, y luego sobre la perpendicular al plano XY por D, subimos o bajamos según indique el signo de C. Entonces vamos a ver con ejemplos qué es lo que significa esto.
¿de acuerdo? Entonces vamos a ubicar el primer punto. El primer punto es el punto 3.5, 1,0. Entonces lo que nos dice la indicación es que primero ubiquemos el punto 3.5,1,0. Es decir, este punto pertenece al plano XY. Ajá. Solamente tiene la primera coordenada X y la segunda coordenada Y. Y Z vale 0. Ajá. Entonces, ubico este punto 3.5. Aquí trazo una recta paralela. Acuérdense que este es el eje X, Y este es el eje Z. Ajá, una recta paralela al eje Y, que pase por 3.5. Después la siguiente coordenada en Y es 1, entonces voy a trazar una recta paralela al eje X que pase por 1. Ajá. Y donde se intersequen, ese va a ser mi punto 3.5, 1,0. Y ese pertenece al plano XY. Y ahora lo que dice estas indicaciones es que sobre la perpendicular al plano XY por D subimos o bajamos según indique el signo de C. A este punto le estamos llamando para encontrar el punto Q. Este vamos a llamarle punto D. Este es el D de esto, ¿no? Dada una terna ordenada de números reales ABC, para encontrar el punto Q correspondiente, primero localizamos el punto D de coordenadas AB, 0. Entonces, esta D es mi punto en el plano, ¿no? El AB, 0. Y entonces ahora a partir de aquí vamos a trazar una perpendicular que dependiendo del signo de C, es decir, de mi tercera coordenada, vamos a subir o bajar. A partir de P vamos a trazar una recta paralela al eje Z y perpendicular al plano XY. Entonces, como esta recta como el signo de la tercera coordenada es positiva, lo vamos a trazar hacia arriba. Ajá. Y solamente es una unidad. Entonces aquí fíjense que tengo una unidad. Entonces aquí, ¿saben? Es como si a partir de este punto empezar a contar. Es como si aquí fuera el 1. Ajá. Que este segmento corresponde a este de acá. Ajá. Entonces, ese sería mi punto. Entonces, este sería mi punto. Ajá, aquí justamente. ¿Saben? Es como si a partir de D yo trazara un nuevo eje Z, ¿de acuerdo? Entonces, este de acá sería mi punto con coordenadas 3.5, 1,1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo tenemos el punto -2, -2, 3. Entonces primero vamos a ubicar el punto -2, -2, 0. Este es un punto que pertenece al plano XY. Ajá. Entonces, vamos a ver. Entonces, para encontrar el -2, -2, primero, aquí está el -2. Voy a trazar una recta paralela al eje Y, que pase por -2. Esta. Y después una recta paralela al eje X que pase por -2. ¿De acuerdo? Y aquí es donde se cruzan. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, a partir de aquí, es como si yo hiciera un nuevo eje Z. Voy a trazar una recta a partir de aquí paralela al eje Z y perpendicular al plano XY.
saben ustedes que siempre me salen chuecas, ¿no? Entonces aquí ubicando las unidades, aquí es el 1, aquí es el 2 y aquí es el 3. Entonces este de acá sería mi punto, ¿de acuerdo? Mi punto con coordenadas menos 2, menos 2, 3, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un último ejemplo. Aquí quiero encontrar un punto con coordenadas 2, 1, menos 1. Entonces primero voy a ubicar el punto 2, 1, 0 en el plano XY. Entonces para eso primero trazo una recta que pasa por 2 y paralela al eje Y. Ajá. Después una recta paralela al eje X que pase por el 1, que ya está, ajá, que es la roja, pero que pues vamos a poder ver, ¿no? Es esta de acá. Entonces aquí el punto donde se intersecan, a partir de este punto vamos a trazar una recta paralela al eje Z, solo que fíjense que aquí el menos 1 es negativo. Entonces en vez de irnos hacia arriba, nos vamos a ir hacia abajo. Vamos a trazar esta recta a partir de aquí. Y pues aquí está el menos 1, ¿no? Entonces este de acá es el punto que yo estoy buscando. Es el punto con coordenadas 2, 1, menos 1, ¿vale? Bien, entonces ahora vamos a ver qué son los octantes, los ejes y los planos. Entonces primero el eje X. Pues de los ejemplos que hemos estado viendo, ajá, ¿cómo describiríamos geométricamente al eje X? Pues primero acuérdense que este de acá es el eje X, el rojo. Este es el eje X, este es el eje Y el azul es el eje Z. Ajá. El plano que se ve dibujado es el plano XY. Ajá. Entonces, de lo que hemos visto, ¿cómo describiríamos en notación de conjuntos al eje X? Pues el eje X son todos los puntos de la forma XY, X, Y, Z en R3, tales que Y es igual a 0 y, vamos a poner Y, Z igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces Y vale 0, Z vale 0 y X pertenece a los números reales. ¿De acuerdo? ¿Cómo describiríamos en notación de conjuntos quién es el eje Y? Pues de la misma manera. Son todos los puntos de la forma X, Y, Z en R3, tales que X vale 0 y Z vale 0. Ajá. ¿Cómo describiríamos al eje Z? Pues el eje Z son todos los puntos de la forma
X, Y, Z en R3, tales que X vale 0 y Y vale 0, y pues Z es un número real, ¿de acuerdo? Ahora el plano XY. ¿Qué características satisfacen todos los puntos que están en el plano XY? Pues que su tercera coordenada vale 0. Entonces el plano XY son todos los puntos de la forma X, Y, Z en R3, tales que Z es igual a 0. ¿Sí? Para el caso del plano XZ, son todos los puntos X, Y, Z en R3, tales que Y vale 0. Es decir, X va sobre los números reales, Z va sobre los números reales y la variable Z es la que siempre vale 0. Bueno, que en este caso más bien sería constante, ¿no? Y el plano YZ son todos los puntos X, Y, Z en R3, tales que X es 0. Entonces Y va sobre los reales, Z sobre los reales y X vale 0. Bien, ahora vamos a ver ejemplos de subconjuntos del plano. Entonces, vamos a hacerlo con ejemplos. El primer ejemplo dice dibujar el lugar geométrico de los puntos que satisfacen que X siempre vale 2. Entonces, a ver, aquí ¿qué es lo que voy a tener? En notación de conjuntos, este es el conjunto de los puntos X, Y, Z en R3, tales que X siempre es igual a 2. Vamos a llamarlo conjunto A. Entonces, si X, Y, Z pertenece al conjunto A, entonces es de la forma pues X siempre vale 2. Y pues puede ser lo que sea y Z también puede ser lo que sea. Entonces, así son todos los puntos que pertenecen a este conjunto. Si yo quisiera trazarlo en el plano, ¿cómo lo haría? Pues voy a trazar una recta. Acuérdense que este es el eje X, este es el eje y este es Z. Entonces, si X vale 2, entonces todos los puntos que pertenecen a van a pasar por ¿no? Voy a trazar una recta paralela al eje Y que pase por 2. Entonces, si yo quisiera trazar las coordenadas de un punto, siempre tendría, de un punto con estas características, siempre tendría que pasar por ¿no? Trazar una recta paralela al eje Y que pase por 2. Entonces, como Y es libre, pues esta recta roja pues va a ser como una especie de eje Y'. Y Z también es libre, entonces aquí voy a trazar como una especie de nuevo eje Z, un eje Z',
y este va a ser mi plano. Ajá. Entonces todos los puntos que pasan, que pertenecen a este conjunto, cuya primera coordenada es 2, son los puntos pertenecientes a este plano, a un plano paralelo al plano YZ, pero que pasa por 2. Ajá. Ese va a ser mi conjunto, esto de acá. Va a ser un plano. Este plano rojo sería mi plano. Bien, pues ahora vamos a seguir con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo de igual de subconjuntos del plano. Dice dibujar el lugar geométrico de los puntos que satisfacen que el valor absoluto de x es igual a 2. Pues para este ejemplo, este segundo ejemplo, vamos a dibujar el lugar geométrico de los puntos que satisfacen que el valor absoluto de x es igual a 2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues igual, acuérdense que para el valor absoluto tenemos dos posibilidades. Ajá. Entonces, este sería el conjunto B de todos los puntos x, y, z en R3, tales que o bien x es igual a 2 o x es igual a menos 2. Ajá. Y si un punto x, y, z pertenece al conjunto B, entonces es de la forma o bien 2, x, 2, y, z, o bien de la forma menos 2, y, z. Y bueno, vamos a trazar este conjunto que es muy similar a este, ¿no? Entonces, si un punto es de la forma 2, y, z, entonces todos estos puntos van a pasar por aquí, ¿no? Pues, es decir, para trazarlos lo que tendría que hacer es trazar una recta paralela al eje Y que pase por 2. Este es el eje Y. Este es X y este es Z. Ajá. Y también para trazarlos tendría que trazar una recta paralela al eje Y que pase por el menos 2. Esta. Ajá. Y estas dos rectas formarían un nuevo eje, llamémosle Y', y un nuevo eje, llamémosle Y'. Y como Y es libre y Z también es libre, entonces voy a trazar un nuevo eje paralelo. Bueno, aquí me fui un poquito chueca, espérenme un momento. Un eje que pase por aquí. Siempre me voy muy chueca. Un eje Z'. Ajá. Este va a ser un nuevo plano. Entonces es este plano. Junto con el plano generado por el siguiente eje.
Ajá. Ahora a partir de aquí vamos a trazar otro, digamos otro eje. Z bi'prima, que en realidad estos ejes Z' y Z bi'prima no son necesarios. Pero bueno, es como para dar la idea de que son paralelos al plano XY, al plano YZ, perdón. Entonces, ¿quién va a ser este conjunto? Son estos dos planos. Siento que no se ve tan claro con este color. Voy a pintarlo con un verde un poquito más fuerte. Es este plano que está aquí. Son dos planos paralelos. Uno paralelos al plano YZ. Uno pasa por x igual a 2 y el otro por x igual a menos 2. Este conjunto son estos dos planos. ¿De acuerdo? La unión de estos dos. Ahora vamos a ver otro ejemplo que consiste en dibujar el lugar geométrico de los puntos que satisfacen y menor que 3. ¿De acuerdo? Entonces, en notación de conjuntos, este es el conjunto C de todos los puntos de la forma X, Y, Z en R3, tales que Y es menor que 3. Ajá. Entonces, ahora vamos a ubicar en nuestro dibujo Y menor que 3. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z. Entonces, para marcar el límite, vamos a trazar una recta paralela al eje X que pase por 3. ¿De acuerdo? Y fíjense que Y debe ser menor que 3. X puede valer lo que sea y Z puede valer lo que sea. Entonces aquí vamos a trazar un plano paralelo al plano XZ, pero que pase por Y igual a 3. Ajá, entonces es el plano de color verde. Ajá. Y entonces, ¿quién va a ser la región delimitada por este plano? Pues va a ser todo lo que está atrás del plano, ¿saben? O sea, todo lo que está aquí. No sé si me explico. Como si trazáramos una especie de cajita imaginaria, sería todo lo que está de este lado, ¿no? Del lado verde que estoy dibujando de verde. Y los puntos que están acá no pertenecen. Ajá, cuando Y es mayor que 3, esos no son. Pero sin incluirla. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es menor que 3. Entonces es toda la región que está de este lado. A ver, déjenme. Pues sí. A ver si es más claro, pero sería todo lo que está de este lado. ¿De acuerdo? Sin incluir a ese plano.
es como si hicieran una especie de caja, así, pero infinita, ¿de acuerdo? Todo lo que está hacia allá pertenece a mi conjunto, pero sin incluir la tapa de enfrente, esta tapa que está aquí. Y también esta como cajita pues crece al infinito, ¿no? Es como si fuera una cajita infinita. Esto no va incluido, pero todo esto sí. No sé si tuvieran alguna duda, pues podemos verlo en alguna asesoría, pero que esto de los dibujos en 3D es un poquito complicado, pero bueno. El punto es que esa sería mi región limitada por esta condición, ¿no? Es decir, todo lo que está atrás del plano y igual a y menos y igual a 3. Y ahora vamos a dibujar el lugar geométrico de los puntos que satisfacen que el valor absoluto de y es menor que 3. Entonces son todos los puntos de la forma x, y, z, tales que y, acuérdense que esta condición del valor absoluto significa que y debe ser igual menor que 3. A lo mejor lo vamos a escribir así. Menos 3 es menor que y menor que 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trazarlo en nuestro plano y vamos a trazar una recta paralela al plano, al eje X, X, Y y este Z. Voy a utilizar otro color, por azul. Entonces voy a trazar una recta paralela al eje X que pase por menos 3. Y una recta paralela al eje X que pase por 3. Entonces, mi primer plano, voy a trazar el plano y igual a menos 3. Entonces, va a ser de esta forma. Este es el plano y igual a menos 3. Y voy a trazar con un azul más clarito el plano y igual a 3. Este es el plano y igual a 3. ¿De acuerdo? Este es el plano y igual a 3. Entonces dice que es el lugar geométrico de los puntos que satisfacen que menos 3 es menor que y menor que 3. Entonces sería todo lo que está, mi región va a ser todo lo que está entre esos dos planos, ¿saben? Igual y este dibujo no es tan claro, pero si tuviera los dos planos, sería todo lo que está en medio de ellos. Como si fuera una caja infinita que comprende todo lo que está entre esos dos planos. Sería todo lo de aquí. Ay, bueno, creo que salió peor el dibujo. Pero es todo lo que está en medio de esos dos planos. Aquí está un plano, aquí está el otro. Entonces es todo lo que está entre esos dos, ¿no? Si fuera finita sería como una cajita, ¿no? Pero esta cajita es infinita.
¿de acuerdo? Bien, entonces es todo lo que está comprendido entre estos dos planos. Lo que está en medio. ¿De acuerdo? Eso sería este conjunto. Vamos a hacer otro ejemplo que dice dibujar el lugar geométrico de los puntos que satisfacen que x cuadrada más y cuadrada es menor que 3. Entonces, primero, acuérdense que esto lo vimos cuando estábamos viendo el plano cartesiano. Entonces, primero vamos a ubicarnos en R2. En el plano XY. Entonces, acuérdense que esto de acá es una circunferencia con centro en el origen y de radio raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una circunferencia x cuadrada más y cuadrada menos 3, bueno, igual a 3, es una circunferencia con centro en el origen y de radio 3 en R2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trazar la circunferencia. Bien, entonces como tenemos que es menor que 3, y de radio raíz de 3. Que es menor que 3, entonces es lo que está dentro de la circunferencia, pero sin la frontera, sin tocar la circunferencia como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en R2, este es el lugar geométrico de los puntos que satisfacen x cuadrada más y cuadrada es menor que 3. Pero, ¿qué pasa en R3? ¿Cómo voy a obtener las coordenadas? ¿Cómo voy a obtener el lugar geométrico de este conjunto o la representación geométrica de este conjunto? Pues x y y satisfacen esta propiedad, pero z es libre. Es decir, z puede valer lo que sea. Entonces, lo que voy a hacer es trazar este dibujito en el plano. Acuérdense que este es el plano XY. Les voy a trazarlo aquí. Y acuérdense que solamente es lo que está adentro. Y acuérdense que como es menor que, no incluimos la frontera, ¿no? Entonces pues va a ser algo así. ¿Vale? Y z es libre, eso quiere decir que z puede valer lo que sea. Entonces esto es como, bueno, no es como, es un cilindro, ¿sale? Es como si tuviera una infinidad de copias de esta circunferencia y mi conjunto es lo que está adentro. Entonces esta es una copia de la circunferencia y mi cilindro es todo lo que está adentro sin incluir la frontera del cilindro. Es como si tuviera un cilindro y mi conjunto es lo que está adentro, ¿vale? No lo que
lo que está afuera, no lo de sin la frontera del cilindro.